Es para mí un placer estar aquí con ustedes presentando una de las últimas adquisiciones del Museo del Prado, muy importante para las colecciones del siglo XIX, que han conmemorado el segundo centenario del nacimiento de Federico de Madrazo el año pasado. El retrato es una de las grandes damas del mundo madrileño en torno a 1846, principios de ese año, cuando se pinta el cuadro. Es la esposa de un banquero, Henry O'Shea, la tercera esposa. Federico de Madrazo hace un retrato por el que cobra una cifra muy alta, 12.000 reales, que para ese momento es la cantidad mayor que cobra por un retrato, con excepción de los retratos reales. Federico, en este año, el 9 de febrero, cumplía sus 31 años. Él había regresado unos pocos años antes de una larga estancia en París y en Roma, que le había puesto en contacto con la gran pintura de ese momento en Europa, entre ellos con Jean-Dominique Ingres. Pues después de que se establece en Madrid en estos años 40, él ahonda sobre las raíces de la gran pintura española, esas raíces que están por un lado en Velázquez, que ya le había fascinado antes de esa estancia en París y en Roma, y por otro lado también la gran tradición pictoricista, no lineal, sino de pinceladas amplias, de gusto por el color, que está en la base de la escuela española y que está también en la pintura veneciana, que es el tronco del cual arranca en mayor medida la gran pintura española del XVII. Aquí Federico de Madrazo es muy rico, utiliza unos empastes en tonos dorados, tonos plateados, restablece muy bien las calidades táctiles de la porcelana, de la plata, de la laca, con todos esos brillos, con una extraordinaria calidad. Al mismo tiempo, la dama aparece perfectamente envuelta en su gran toilette, ¿no? en un traje magnífico de terciopelo rojo, que verdaderamente nos presenta uno de los recursos más brillantes del Federico de Madrazo de este momento. Fíjense el uso de la pincelada larga para señalar las luces, los brillos en los pliegues, ¿no? Al restablecer ahí ese sentido de viveza, de esa luz que incide, y dar vida misma al vestido a través de estos juegos de los pliegues, de las aguas también del terciopelo, que por un lado le dan volumen y por el otro lado le dan vivacidad. Todo ello con esa gran tradición española de la pincelada larga, diferente a la manera de tratar en las carnaciones, en los brazos y en los hombros, ¿no? Es decir, vemos cómo Federico utiliza distintos recursos, ¿no? Esta pincelada larga, no muy empastada, aquí pinceladas cortas y empastadas en las partes de los brillos de las porcelanas y de los lomos dorados y de los nervios de los libros, y en las joyas también utiliza una pincelada con empastes, en este caso mucho más pequeños, que hacen destellar, como ven, todo el aderezo de perlas, ¿no? que está unido por un lado en el brazalete y por otro lado unido al cuerpo del traje, también las magníficas perlas del pinjante, del broche que aparece en el escote, y por otro lado pinceladas largas en la parte del terciopelo y pinceladas prietas en la parte tanto del cabello como de las carnaciones, ¿no? Todavía hay un cuarto tipo, podríamos decir, de tratamiento que es muy típico de esta época, se ve también en los retratos de la reina que hace muy poco antes Federico de Madrazo, el de la Academia y el del Prado, que son una réplica siguiendo ese modelo, en estos encajes, en donde va poco a poco dando, con una grafía nerviosa y certera, empastada, va dando idea de esa transparencia, tanto del pañuelo como del encaje de las mangas, ¿no? También incluso en esta piel, la estola de la piel, probablemente un armiño, con el forro de seda
Todo ello nos brinda una consecución de calidades táctiles en donde hay distintos tipos de resoluciones, la que Madrazo juzga en cada caso más apropiada. Representa a la modelo Sabina Sjöfalling-Spalding, que tiene grandes aficiones literarias. Es amiga, se conserva una correspondencia nada menos que con Washington Irving, el autor en 1832 de los cuentos de la Alhambra, y realmente ese gusto por la literatura el pintor lo deja ver de un modo muy claro, una dama elegante por un lado, rica, pero al mismo tiempo culta, ¿no? Con un lenguaje de las flores muy interesante también, como ven, un floreo de rica porcelana, dorada, que está decorada con una flor muy característica del romanticismo, el No me olvides, Myosotis, o No me olvides, que da título además a una revista, una publicación periódica de romanticismo, el No me olvides, en España. Fíjense que del jarrón salen dalias, dalias, que es la flor simbólica que se pone de moda a partir de la década de los años 20 como símbolo de la constancia y de la lealtad, de la fidelidad en el amor. También tenemos aquí una caja de laca negra muy bella, decorada con jazmines, que es otra flor muy característica del romanticismo. Una corona de laurel, como ven, plateada, por encima de los libros, que da idea de esa consideración de la literatura como algo patricio, como algo muy relevante, como una de las grandes artes, ¿no?, con la corona de laurel, y una rama de tejo, el tejo, que es un árbol que alude a la perennidad, a la eternidad, a la perennidad, y que también aquí puede tener una asociación de propiciar una larga vida, tanto al amor de los dos esposos como a la propia duración de su periplo vital.